Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad latinoamericana que nos acompaña. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat Group, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, Interlat.tv y nuestras comunidades latinoamericanas de negocios en Internet, a este webinar del día de hoy, Marketing de Guerrilla en la Era Digital, con el señor José Luis de Gabriel. Como les manifesté, estaremos 45 minutos con José Luis nos estará hablando de este tema. Posteriormente haremos una pequeña intervención de las cosas que tenemos para ustedes y pasaremos luego a resolver las preguntas durante 15 minutos para finalizar con la intervención de nuestro partner digital de México, Postal 52, y su representante Angélica. José Luis de Gabriel es ingeniero en telecomunicaciones, fundador y presidente del Laboratorio de Marketing Digital Bitlonia.com, y en la actualidad coordina la Comisión Digital de la Asociación Empresarial de la Publicidad de Barcelona. Es escritor del libro Internet Marketing 2.0, docente en varias universidades de España y docente principal en la Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet de la diplomatura Marketing Digital que inicia el 30 de septiembre. También es conferencista principal con temas de neuromarketing en el tercer Congreso y Premios Iberoamericanos de Social Media a realizarse en Cartagena, Colombia, el 22, 23 y 24 de octubre. Damos la bienvenida a Joseph y sin más preámbulos, tienes tú la palabra y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes para vosotros, aunque aquí ya, como decías, es buenas noches y con vuestro maravilloso café colombiano y algún soporte de cafeína es lo que permite que estemos ahora sincronizados y que ya me sienta como en la tarde. Por tanto, en primer lugar, gracias a vosotros, a Luis Carlos y a todo tu maravilloso equipo y sobre todo a las personas de los distintos países latinos que ahora sé que estamos juntos en este momento y vamos a, sin más preámbulos, empezar a hablar de un tema que a mí personalmente pues me apasiona por la razón de que es un marketing efectivo que genera negocio, que genera resultados, pero además es un marketing que realmente implica muchísimo a los equipos de desarrollo porque, como veréis y como conocéis seguramente, comporta acciones que al final acaban dando pues, un enriquecimiento muy fuerte a todo el equipo. Eh, Os he puesto una fotografía para empezar, para ubicaros de lo que es el laboratorio de marketing de guerrilla, donde realmente se cuecen este tipo de campañas, para que vierais incluso físicamente qué tipo de actitud acaba teniendo un equipo que está detrás de una campaña de este tipo. ¿Qué sucede? Lo que vamos a ver y lo que hoy vamos a presentar al final es cómo podemos llevar a cabo campañas que vayan a funcionar por ellas mismas, vayan a aprovechar el impacto, la sorpresa y el efecto que crea en la red ciertos tipos de contenidos y al final tengamos mucho más tráfico, tengamos más notoriedad y lo tengamos a muchísimo menos coste. De hecho, sabéis que se etiquetan estas campañas como low cost en muchas ocasiones. Fotografía de la izquierda, pues es siempre el recuerdo que os hago de nuestro campus y de donde está Bitlonia para que un poco nos tengamos más cerca, porque es vuestra casa, como alguno de vosotros ya ha podido pues, venir y conocernos y sabéis que aquí tenéis también vuestro pequeño trocito de casa, de Interlat y de toda esta comunidad. Realmente, la clave que hay detrás de que todo esto funcione, porque esto funciona, es que las personas, como vemos en el esquema que tenemos en la parte superior izquierda, al final estamos cada día más siendo el nodo de comunicaciones, el centro de comunicaciones. Todos emitimos hacia la familia, hacia los clientes, hacia los colegas, por tanto somos antenas. Si visualizamos esto de esta manera, podemos, bajando al siguiente esquema que tenemos debajo, empezar a plantearnos por qué no aquel mensaje, aquella comunicación que hacemos, podemos intentar que llegue a mucha más gente. Esto que conocemos como viralidad, ¿no? Y que es la base del marketing de guerrilla o del mass marketing digital, que de alguna manera nos va a apoyar en estas campañas para hacer que
señorita que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Pues la persona que acabe recibiendo esto pase a formar parte de nuestra campaña. Pero os podríamos preguntar, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué defender una campaña de este tipo en una empresa, en una organización o en una agencia? Hay muchas razones. Una de ellas es la confianza que se genera en en la información. Hay estudios, en este que vemos de Edelman, que nos dice que realmente va a haber muchísima más confianza en aquella información, aquel contenido que llegue por boca a oreja, por una comunicación directa de otras personas, que por el propiamente corporativo. De hecho, yo sigo a menudo pues, todos los muchos comentarios que hay a través de Internet sobre la formación que se realiza en estos cursos de Interlab con la Universidad Pontificia. Y me doy cuenta de que, bueno, muchos alumnos pues explican sus experiencias y eso está ayudando a otras personas a conocer este contenido y ver pues, que hay una calidad detrás, ¿no? Y que aparte de que lo pueda decir la organización, pues lo dice también la gente. Y esto es algo que sin duda pues, nos está ayudando a convertirnos en este referente, pero al final forma parte de este tipo de comunicación que hoy vamos a ver cómo la podemos realmente incluso promover, ¿no? Por tanto, ¿por qué me interesa el marketing de guerrilla? Esta es la pregunta que os lanzamos. Creo que cada uno puede estar ahora pensando en sus respuestas. Y os voy a dar alguna idea que puede seguramente abrir este debate interno que os estoy proponiendo. La primera es bajar coste de captación de tráfico. Es algo que ya en nuestro laboratorio hemos medido y a medida que nosotros conseguimos que haya tráfico espontáneo hacia una campaña que en realidad no lo tendría, porque es una campaña que es de un producto y que no genera un interés especialmente relevante, pero al incorporar esta filosofía pasa a tener tráfico espontáneo, pasa a tener, como veíamos ahora, viralidad. Hay personas que deciden reenviar este contenido y por tanto estamos consiguiendo mucha más difusión. Y además, otra cosa que también veremos hoy es que este tipo de campañas permiten tener repercusión a veces en los medios tradicionales, con lo cual el coste de captación de tráfico claramente se puede ver reducido. Y este es un primer argumento muchas veces de peso ya en poder avanzar por este tipo de campañas. Pero si vamos un poquito más allá en este análisis de argumentos, podemos plantearnos, bueno, yo también veis una imagen de cómo podemos llegar a trabajar en una campaña en unas condiciones a veces francamente curiosas, ¿no? Aquí me tiro en medio de la playa. En realidad, lo que buscamos con este tipo de mensajes, de acciones, de fotografías, de impactos también, es crear lo que llamamos un lock-in en la comunicación, una barrera de entrada. Porque está muy claro que si mi competidor lo que hace son anuncios en AdWords de Google, puedo llegar a copiar su estrategia. Todo tiene muchas dificultades y no es tan trivial, pero puedo copiarla. Pero cuando mi competidor es capaz de empezar a comunicar con marketing de guerrilla de forma que sus mensajes calan en la gente y crea una simpatía o crea un interés o crea una preocupación, da igual, ¿no? Crea algo, eso va a ser mucho más difícil de copiar. Además, siempre hablamos del engagement, ¿no? Esta es una fotografía de, conocéis a Risto Mejide, un autor realmente muy interesante. Pues conseguimos realmente una fotografía con él y con otras personas en torno a un sofá que llamamos el sofá de Bitlonia. De hecho, podéis entrar en el sofadebitlonia.com y echar un vistazo, ¿no? Al final, con este tipo de acciones nos damos cuenta de que la proximidad que generamos en mucha gente que a lo mejor es próxima a este autor acaba siendo también de alguna forma útil para los propósitos de la marca, ¿no? Que es al final lo que estábamos hablando. Pero hay otro aspecto que es muy importante, que es la diferenciación, ¿no? Yo seré muy polémico con un comentario, pero lo he escuchado este mediodía y para mí este mediodía queda un poco más lejos que para vosotros, ¿eh? Y la verdad es que ha sido impactante porque alguien ha dicho, claro, y llano en un debate en el que estaba, ha dicho, vamos a comprar un móvil que ha salido hace pocos días, no hace falta que os diga cuál, nos va a costar 650 euros en el precio en España y se ha producido en China y vale 50 euros. Y se ha quedado en un momento realmente de provocar al auditorio, ¿no? Bueno, podríamos debatir y eso seguro que habría gente a favor y gente en contra de esta argumentación, pero lo que sí es cierto es que para conseguir que nos diferenciemos hoy, no basta para nada el producto, ¿no? Necesitamos algo más. Y aquí este aspecto comunicativo puede realmente ayudar. A la izquierda veis empresas que promueven el diseño web en España
y a la derecha veis una imagen nuestra. Realmente es distinta, es nuestro logotipo llevado a paseo en la montaña y en un día de campo en el que el logotipo ha salido a pasear, ¿no? Bueno, realmente os aseguro que el impacto es como mínimo es diferente. Podemos cuestionarlo, ¿no? Pero podemos ir más allá y podemos asociar valores a la marca y podemos ayudarnos de este tipo de campañas para nosotros conseguir que de alguna manera nuestra marca tenga asociado algún valor. Os pongo aquí un ejemplo de si nosotros buscamos en imágenes en Internet para ilustrar algo la palabra Internet Marketing 2.0, hay un trabajo realizado que luego podréis ver por el cual conseguimos colocar contenidos de este tipo de manera que consigamos a llegar a asimilar un concepto a nosotros, ¿no? Incluso podemos utilizar este tipo de estrategias, como veis en estas fotografías, con logotipos y mensajes en camisetas, en todos los elementos que utilizamos en las campañas, incluso presenciales, para también conseguir que los entornos digitales se aprovechen de este tipo de acción. Pero no cabe duda de que hay unas tendencias que nos están ayudando y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tendencias? Bueno, una es muy clara. La imagen está ganando mucho protagonismo. Hay muchísimos ya estudios que nos lo están reflejando y, por tanto, si realmente la comunicación digital va de imágenes, está claro que aquí luchar por provocar, por impactar, por hacer algo distinto, pues va a tener posibilidades, como luego veremos. También hay un aspecto que es que la televisión al final está siempre vinculándose, como bien sabéis, a redes sociales, a Twitter, por ejemplo, de una forma muy intensiva, ¿no? Este tipo de combinación entre programa televisivo más hashtag para crear un debate, ¿no? Allí hay una oportunidad inmensa para hacer marketing de guerrilla. Podemos apoderarnos de alguna de las ideas que surjan en este debate, podemos interactuar y podemos ganar relevancia, con lo cual estamos teniendo acceso a medios tremendamente costosos con coste cero, ¿no? Con lo cual estamos otra vez en esta idea del low cost que se asocia al marketing de guerrilla. Es más, hay también un estudio reciente que nos indica que la televisión, que había sido protagonista durante tantos años, luego la aparcamos de una manera clara cuando el digital tomó la fuerza inmensa y tal. Y ahora vemos que hay una fusión interesante porque este nuevo concepto de televisión, que en el fondo es ver contenido digital, pero en una pantalla muy grande en medio del salón, está tomando mucho protagonismo. Por tanto, ahí hay algo que, bueno, y permitidme que hay momentos que yo que no os veo, pero siento un poco esta pasión de lo que estamos hablando porque hay un momento en que podemos imaginarnos que una creación de una campaña digital con aspecto guerrilla, que es lo que estamos hablando hoy, acabe en los televisores de mucha gente sin pasar por ninguna cadena de televisión, ¿no? Porque realmente es un contenido, cada día vemos alguno de estos que va dando la vuelta al mundo, ¿no? Y que nos sorprende, nos hace reír o nos provoca de alguna manera, ¿no? Es más, en el propio momento de compra estamos notando de manera continua cómo las personas interactúan con el digital. Por consiguiente, hay ciertas acciones que puedan llegar a generarse en el punto de compra, pero que tengan esta connotación también de provocar a la comunidad y, por tanto, de generar algún tipo de interacción digital. Vemos por aquí algunas fotografías con algunos ejemplos en los que tratamos de conseguir interacción también en este contexto. Pero además, un dato muy relevante, creo, es que, como bien sabéis, los algoritmos que utilizan los sistemas de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, cada vez más están aprovechando factores de relevancia para conocer cómo de interesantes somos nosotros como empresa o como perfil y eso nos va a permitir tener mejor difusión. Por tanto, apostar por acciones que vayan a tener este comportamiento de guerrilla y que por tanto vayan a tener componentes de viralidad, puede ser una ventaja ya económica clara en cuanto a mejorar el efecto de nuestras acciones en social media, ¿no? Esos son unos típicos ejemplos de algoritmo, en este caso de Facebook, y no todas las emisiones de información van a tener el mismo éxito, ¿no? Y por tanto esto va a venir marcado por un análisis que el propio sistema va a hacer y es muy importante en ese sentido generar este tipo de contenidos.
Pero bien, llevamos unos minutos y alguien puede empezar a preguntar, bueno, ¿y esto a nivel práctico, ¿no? ¿Qué podemos llegar a sugerir desde el laboratorio? ¿Qué cosas, no? Entonces son cosas bastante sencillas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas muy simples que podemos hacer todos es lo que nosotros hemos definido como el Agile Marketing, que de alguna manera es ver qué está pasando en este momento, tener una escucha activa para ver qué es lo que está hablando la gente, qué genera más interés y producir contenidos alineados con esta tendencia. Al final, vais a ver en unos segundos un muy pequeño vídeo que es un ejemplo del ejemplo. ¿Por qué? Pues porque vais a ver cómo, hablando precisamente de lo que hoy estamos tratando, es decir, hablando del marketing de guerrilla, pues conseguimos colocarnos en un informativo de la televisión española con 4 millones de personas escuchándonos, ¿no? Ponemos muy rápidamente este fragmento y os dejo también el enlace. Este vídeo de Miley Cyrus ha dado mucho que hablar. Ahora también tiene su parodia en Internet. Y más de 26 millones de visitas. Pero, ¿qué es un vídeo viral? Consideramos que un vídeo es viral cuando, al ser recibido por una persona, esta va a tener una inclinación natural de enviarlo a otras personas, de compartirlo. El humor, la sorpresa, el sentimiento de solidaridad son algunos de los ingredientes que mejor funcionan. Los niños protagonizan muchos vídeos virales, desde la lucha por la vida de este bebé prematuro a esta niña de aspecto angelical y voz rompedora. En España, el último fenómeno viral lo ha protagonizado el anuncio de la lotería, parodiado por decenas de internautas. ¿Es buena esa publicidad? En general, los impactos, aunque sean negativos, favorecen a la marca. Los anunciantes han encontrado en los vídeos virales un gran aliado. Si consiguen que su anuncio triunfe, los internautas lo reenviarán, ampliando su eco. Espontáneos o planificados, lo que está claro es que los vídeos virales han llegado para quedarse, aunque su reinado sea efímero. Genial. Bueno, en todo caso, podéis verlo incluso después, no hay ningún inconveniente, porque lo fundamental para los que hayan podido tener alguna dificultad de recepción, lo fundamental es que en un momento dado, en España, por la Navidad, hay un anuncio de televisión que anuncia la lotería. Y este anuncio realmente genera una gran polémica y genera este efecto de guerrilla porque se generan réplicas, se generan críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros desde el laboratorio en aquel momento, y es lo que os sugiero que aprovechéis, es muy, muy útil, nos damos cuenta de esta tendencia, inmediatamente lo que hacemos no es hablar de guerrilla y marketing de guerrilla aisladamente, que no tendría ninguna relevancia, sino empezar a hablar del marketing de guerrilla aplicado en este anuncio. De tal manera que esta tendencia nos sumamos a ella. Al sumarnos al carro, inmediatamente tenemos mucha relevancia, tanta que un medio como una televisión española se pone en contacto inmediatamente con nosotros y aparecemos en la televisión. Y eso va retroalimentando este efecto, ¿no? Con lo cual, la esencia es aprovechar una tendencia que los propios usuarios ya están realmente llevando a los límites de popularidad para meternos ahí, ¿no? Y esto es, como veis, bastante fácil de llevar a cabo, pero el efecto puede ser realmente espectacular, ¿no? Para hacerlo de una forma, además, todavía más sencilla, os recomendamos emplear algún tipo de sistema de escucha, como pueden ser las listening stations, que hay muchas, como sabéis, Radiant 6 o Web 6 o unas cuantas de estas, ¿no? Y que al final nos permiten también comprobar en todo momento si trabajamos en tres planos, ¿no? Temática corporativa, aquello que queremos hablar nosotros, temática de respuesta, lo que la gente realmente habla sobre los temas que nosotros hemos propuesto, y lo más importante, otros temas externos que se están hablando en torno a nuestro contexto, nuestro sector, pero que en realidad no los hemos inducido nosotros. Podemos llegar a tener esquemas como el que veis, en el cual podemos llegar a realmente a darnos cuenta de si estamos o no acertando o no con... es tremendamente democrático, es decir, se basa en estar muy alineado con lo que la mayoría de personas quieren escuchar o les
les interesa escuchar para que sea efectivo, ¿no? Ese realmente es el único secreto, si queremos decirlo así, que pueda haber detrás de una campaña de este tipo. De hecho, vemos aquí un ejemplo, en este caso de cadenas de centros comerciales en España, y nos damos cuenta de cómo en realidad en Carrefour, que esta también la he visto en Colombia, ¿no? Pues en un análisis de Carrefour, cuando analizamos las conversaciones, pues realmente un porcentaje pequeñísimo realmente están los canales corporativos, es decir, la mayoría está totalmente desvinculada y está fuera, ¿no? Que hay una gran oportunidad, es decir, aquí se podrían llegar a generar campañas virales, ¿no? De hecho, ahora hemos visto alguna por aquí generada en contra de alguna de estas marcas, ¿no? Con lo cual hay posibilidades también de hacerlo al revés, ¿no? De hacerlo a favor de estas marcas, ¿no? Y también como último elemento sobre este aspecto de las mediciones, yo resaltaría el analizar el sentimiento, ¿no? Poder ver, como sabéis, hay sistemas semánticos que nos dan esta información y podemos ver si estamos generando un sentimiento positivo, neutro o negativo, porque al final el que habéis visto era un caso de éxito basado en el sentimiento negativo, lo cual tampoco es un error, ¿eh? En algunos momentos puede ser interesante, pero muchas veces las marcas buscarán lo contrario, ¿no? Buscarán este color verde de sentimiento positivo, y como veis en la gráfica, lo normal es que domine la indiferencia y la neutralidad. Por tanto, algo hay que hacer para conseguir que haya un sentimiento positivo o negativo. Este algo muchas veces puede pasar por crear una historia. ¿Cuántas veces, no, tenemos que ver, bueno, pues cuando vemos campañas desde los Estados Unidos, donde enseguida pues el chico y la chica que crearon la empresa, pues parece que en una organización de 30.000 personas solo haya dos, ¿no? Pero es lo que acabamos viendo, ¿no? Y estas dos personas pues van arriba y abajo y lo mueven todo y lo crean todo y lo piensan todo, ¿no? Y además nos explican que casualmente todo surgió en un restaurante y lo escribieron en una servilleta, y esto pasó de ser una empresa de $2 a 400 millones de dólares en una semana, ¿no? Bueno, esas cosas que al final a todos nos emocionan, nos ponen los pelos de punta y tal, son storytelling, ¿no? Son cosas que están pensadas para impactar, para llegar al corazón, ¿no? De hecho, en el congreso, pues que todos creo que habéis ido siguiendo, de Cartagena, pues vamos a tener ocasión de analizar precisamente un aspecto que es, como veis en esta imagen, cómo con el neuromarketing, con el encefalograma, el análisis de la energía, exactamente cómo circula a nivel eléctrico por el cerebro de una persona, podemos llegar a determinar una acción que está pensada para, por ejemplo, crear una emoción determinada, ver si va a funcionar o no. Eso lo podemos ver en laboratorio con un pequeño grupo de test, y podemos acertar muchísimo más en cuanto a la emisión que vamos a hacer, ¿no? Una vez nos proponemos ya empezar a trabajar, hay unos drivers que nos pueden ayudar a maximizar el impacto. Son muy sencillos también y muy prácticos, ¿no? El primero, por ejemplo, es el incentivo. Hay veces que arrancamos una campaña de este tipo incentivando, en este caso hay un incentivo que se ha formulado algún tipo de pregunta, y para luego ver una pregunta sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra manera de ser en función de un test, cualquier cosa, y luego para ver la respuesta pues nos provocan la necesidad de invitar a otros amigos, o sistemas como, seguro que alguien ha recibido en su momento este tipo de mensajes de cómo conseguir la nueva cuenta premium de Facebook, ¿no? Este tipo de mensajes que al final acaban llegando a mucha gente por la curiosidad, o algunos por impactos. Salió en un medio aquí publicado pues un primer concurso en Facebook que promete la fama al primer participante en morir, ¿no? Realmente es una empresa israelí que promociona una aplicación y bueno, él realmente quiere promoverla a nivel mundial, y lo consigue, realmente consigue este tipo de impactos, o acciones como este millonario excéntrico, ¿no? que empezó en una ciudad, luego a Los Ángeles o en otros sitios, y va repartiendo dinero, ¿no? Son acciones que probablemente algunas han nacido en un laboratorio y han sido diseñadas para impactar en la gente y para ganar notoriedad, pues en lugar de comprando medios, utilizando la propia filosofía que hemos explicado al principio, ¿no? Esta sensación de que las personas vuelven a enviar las cosas porque les interesa, ¿no? No lo vamos a poner, porque aparte igual no se escucharía bien, pero dejamos también otro enlace link, lo voy a copiar aquí en el chat, a ver si puedo copiarlo.
ahora no me aparece el chat, bueno, lo copiaremos si no después, ¿eh? Lo dejaremos después y lo traspasamos después. En todo caso, esta campaña muchos la habréis visto probablemente. Es un músico que visita, en este caso con United, y le rompen la guitarra, ¿no? Y entonces lo que él hace es generar una canción en torno a este hecho, y la canción da la vuelta al mundo. Realmente pues 12 millones de personas detrás de esta campaña. Bueno, hay muchos ejemplos que pueden ilustrar este tipo de formas de difundir. A mí particularmente, otra que creo interesante es el ego, ¿no? El ego es otra de las cosas que nos mueve a todos. Todos tenemos un pequeño ego, ¿no? Y en este caso, pues hay una campaña interesante que algunos recibisteis seguro de LinkedIn, ¿no? Donde te felicitan por estar en el 1% de perfiles de LinkedIn más vistos en el año 2012, en el año que sea. Este tipo de mensajes al final lo que te generan a ti y a mucha gente es la posibilidad de compartirlo, y de hecho ellos mismos ya te felicitan, te envían una carta y te invitan a compartirlo. Me gustó el hecho te inviten a compartirlo en Twitter o de LinkedIn. Le encuentro un doble efecto guerrillero, ¿no? Y la encuentro pues muy divertida, y está aprovechando este ego, ¿no? Le quiero demostrar pues que soy uno de los más vistos, en este caso pues en la red, ¿no? Otro driver, la solidaridad. Esta es una campaña que ha tenido mucho éxito en la ciudad de Mataró, es donde os hablo, la cual se ha hecho una campaña por la cual las personas que solicitan recibir la factura digital del servicio de agua ahorran papel. Este ahorro se convierte en dinero que va a pagar el recibo del agua de las familias más necesitadas, aquellas que tienen dificultades para pagar el servicio del agua. Y eso se ha convertido en una campaña en la cual en realidad se ha montado un dispositivo como el que veis, en el cual se suelta cuando la persona emite una factura digital, va llenando un sistema y provoca el momento en que se lanza el pago a las personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, de alguna manera son campañas que han funcionado en este caso por la solidaridad, ¿no? Por la idea esta de ayudar a las personas a tener pues esta oportunidad, ¿no? Hay plataformas como Vercam y otras plataformas que permiten además crear pues una campaña de este tipo con aportaciones económicas de muchas personas, etcétera, etcétera. Una entidad bancaria hacía hace poco una campaña en la que ofrecía la posibilidad de hacer transferencias de amor. Eliges realmente una divisa donde al final acaba siendo cariño, besos o abrazos, y la envías a otra persona que va a recibir un email con tu transferencia de amor, ¿no? Bueno, estamos también en este contexto, ¿no? de utilizar en este caso sentimientos, ¿no? para difundir nuestra campaña. La gamificación es otra línea que también está ayudando a generar este tipo de marketing viral, porque muchas veces provocamos a la gente a que participe de una manera distinta a la generar, como esta que veis, mucho más proclives a este tipo de campañas. Esas campañas inciden más. Todos pensaréis ahora, si reflexionáis en la mente, os vendrá alguna persona amiga, alguien que seguro que le habéis puesto nombre, que es aquella persona que os lo envía todo, que siempre recibís 10 mails de aquella persona con cosas, o que está siempre posteando cosas por ahí, ¿no? Entonces, claro, si queréis trabajar en este tipo de campañas, es interesante ver quiénes son estas personas en vuestros núcleos de seguidores. Para eso, utilizando campañas como esta que veis de una cadena de ahorradores, en la cual estamos invitando a la gente a simplemente a unirse y formar una gran cadena en Facebook, o acciones de participación, podemos empezar a detectar quiénes son aquellas personas, aquellos que son más proclives a participar, y luego los vamos a utilizar con toda seguridad, ¿no? En este caso se propuso pues aportar una idea para un centro comercial, y la campaña realmente ha llegado a dar una respuesta mediática tremenda, porque la idea que generó el público fue un aparcamaridos, un sitio donde estacionar al marido cuando la señora fuera a comprar. Una campaña que además tiene un carácter, nosotros encontramos claramente pues sexista y machista, pero fue la que realmente eligieron las personas que participaron en la campaña, ¿no? Realmente esto tiene una doble polémica. Inmediatamente la prensa, aquí todos los medios, las televisiones, realmente todos se hicieron eco de este tipo de campaña, ¿no? Con lo cual podemos ver realmente las posibilidades que esto puede llegar a tener, ¿no? Si queréis además en este tipo de campañas, queréis ir más allá, yo no sé, los que me estáis escuchando, cuántos seréis muy atrevidos, otros menos, ¿no? Para los más atrevidos, acabáis de ver, tenía una componente, pues en este tipo de campañas podemos realmente utilizar alguna herramienta de promoción de tweets, por ejemplo, en Twitter, y buscar a la gente que esté en contra
nuestra, buscar polarizarlos, ¿no? Si es una campaña sobre algo que puede molestar a un colectivo, nos podríamos llegar a plantear explicárselo. Evidentemente, es una provocación que va a provocar muchísimas personas hablando de ella, ¿no? Y en este tipo de campañas detectamos rápidamente cuáles son los líderes, quiénes son los que están moviendo este contexto, y si queréis ser realmente muy efectivos, pues podéis interactuar con ellos y al líder pues motivarle todavía más, ¿no? E intentar que esta campaña vaya dando más vueltas, ¿no? Muchas veces cuando estamos en este punto, ¿no?, en el laboratorio nos planteamos por qué luego se piensa que esto es magia, ¿no?, y que ha habido una gran casualidad y esto ha funcionado muy bien, ¿no? Bueno, pues hay un trabajo detrás a veces importante, ¿no? Nosotros también somos, antes habéis visto a Risto Mejide, nos hemos provocado a veces a personajes como él, al cual ya tenemos una cierta amistad ya con él ahora, pero empezamos provocándole y en una campaña pues le inducimos a participar y bueno, cuando él comentó negativamente nuestra campaña, la verdad es que conseguimos el gráfico que veis abajo, ¿no? Multiplicó tremendamente los resultados de nuestra campaña. Lo he vivido en propia piel, hay un caso que muy brevemente, porque algunos lo conoceréis y solamente para recordarlo, pero nosotros en un momento dado, con un lanzamiento del libro que antes comentaba Luis Carlos, generamos un pequeño núcleo de campaña en una red social, invitando a unas pocas personas a venir a verme a mí, sentado en un día en que aquí celebramos en Barcelona el Día del Libro, una mesita como esta, pues triste y pobre, en un contexto de firma de libros, porque había libros masivos al lado y que iban a tener aparentemente mucha repercusión. Pero le dimos un toque vinculado al marketing de guerrilla, porque al final creamos este efecto de una gente que venía aquí simplemente a apoyar a un escritor anónimo que estaba aquí, pobre, aburrido. Y claro, esto provocó un efecto tremendo. De hecho, pusimos un par de personas haciendo entrevistas en torno a nosotros. Podéis ver el vídeo también, luego lo tendréis publicado en YouTube. Inmediatamente centenares de personas empezaron a agregarse físicamente al lado de esta firma. Provocaron este embrión de marketing viral. Ya dejamos de ser este modesto firma de libros y pasamos a ser algo importante en el medio de este evento. Los medios inmediatamente se empezaron a hacer eco, invitarnos a charlar, etcétera, etcétera. De 40 millones de resultados que habla de marketing, de Internet Marketing 2.0, que es el título del libro, que todos pensábamos que iba a pasar desapercibido tantos resultados. Inmediatamente ocupamos toda la primera pantalla de resultados de Google por encima de esos 40 millones. Personas como el presidente del gobierno se puso en contacto para felicitarnos, también el líder de la oposición, el alcalde de la ciudad. Entonces, como os decía, aparecieron también en revistas importantes. Y todo esto, además, reforzado con marketing de Internet, marketing 2.0, etcétera, etcétera. Es decir, vamos tejiendo, ¿no?, toda una red en torno a esto. Hay una figura que es el wikipedista, ¿no?, que habréis escuchado a lo mejor, que se dedica a contribuir a que el contenido interesante, relevante, pueda estar realmente en el contenido de diferentes espacios como es Wikipedia, ¿no? También utilizar los errores de navegación, gente que escribe mal algo y poder conseguir aparecer, o, ¿por qué no?, pues generar un propio caso de estudio sobre la campaña. Y de esta manera estamos todavía cerrando más este círculo, ¿no? Bueno, en esta recta final en la que nos estamos aproximando hay otro aspecto importante, que es la integración del on con el off. Al final podemos ver una campaña que hemos lanzado para un proyecto que se llama Voide Legal, del mundo de la abogacía, donde estamos en la red, estamos sumando a muchas personas para simplificar los trámites legales en España, pero es que en la calle hemos salido a la calle y hemos invitado a personas a que se sumaran también a participar en esta idea del Voide Legal, que es el eslogan y toda la campaña a nivel de web y como se llama, de hecho, el dominio es voidelegal.com. Y nos ha ayudado pues rápidamente a que estas personas, al final, cuando hacemos una acción de estas de calle, vemos cómo incidimos rápidamente en este contexto geográfico donde se realiza, ¿no? Con lo cual, este tipo de campañas pues pueden tener mucho juego, ¿no? En la fotografía que veíais antes, veíamos unas personas, unos dinamizadores que, por ejemplo, circulan por la calle con cosas como banquero especulador o político corrupto, cosas de este tipo para, de alguna manera, contraponerse
a la idea que queremos transmitir, que es que los emprendedores, las personas de empresa cumplen con la ley, utilizan servicios como los de Voide Legal y, por tanto, provocamos esta también reacción de las personas de querer ir de legal pues todavía más, ¿no? Todavía con más fuerza, todavía con más ímpetu, ¿no? Bueno, veis aquí unas cuantas de estas imágenes hacia el digital y vamos extendiéndolo hasta el punto de, pues en esta que veis arriba, una vez que me gustó, pues se ha llegado a construir un tablero de Facebook físico en un parque de atracciones, ¿no? Y de esta manera estamos cruzando ya aquella campaña que ha tenido mucho impacto viral en el marketing de guerrilla, la traspasamos también a la visita física, podemos tener un photocall para que la gente se integre en la campaña, podemos hasta montar una flash, una actividad pues realmente de presencial para dinamizarlo, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos más de cosas que podemos hacer, es decir, circular coches rotulados con esta campaña o utilizar MUPIs o tener una wifi gratuita en la cual se promocione todavía más esto. No quería terminar sin hacer un pequeño incidencia en el tema de los riesgos, ¿no? Todos hemos oído campañas como en este caso pues Cameron cuando pues se encontró con esta reacción de vota conservador o mato al gato, ¿no? En campañas que no son realmente las previsibles para una campaña en la que se ha abierto y se ha dado oportunidad de participación a la gente, o probablemente habréis conocido pues el caso de una campaña en la que pues una empresa fabricante de candados se vio perjudicada notablemente por la acción, en este caso el marketing de guerrilla, en este caso de la viralidad en sí, ¿no? Porque hablaban de un defecto de fabricación que hacía que los candados se podían abrir con un simple lapicero, ¿no? Y por tanto les provoca un problema. Yo os diría que los riesgos existen en este tipo de campañas, pero para que nos tranquilicemos todos, en primer lugar, muchas veces una acción negativa, la que habéis visto de la lotería al principio, provocó un récord de ventas, con lo cual la primera cosa a reflexionar es que algunas veces que hablen mal de ti, como decía Salvador Dalí, un genio de nuestra tierra, que hablaran de él, pero aunque fuera mal, decía él, perdón, decía, aunque sea bien, perdón, decía, hablen de mí, aunque sea bien, porque ella daba por hecho de que lo bueno era que hablaran mal, porque iban a hablar muchísimo más, ¿no? Esta es la primera reflexión, pero hay otra reflexión más clara todavía, más contundente, que es, hagamos o no marketing de guerrilla, tenemos riesgo de que hablen mal de nosotros, ¿no? Con lo cual no hay que vincular una cosa con la otra y por consiguiente tenemos que tener planes de prevención y eso la gente que haga la diplomatura, pues hay expertos que nos van a hablar de esto, de cómo prevenir los riesgos en las campañas de social media y por otro lado hacer el marketing que hablamos hoy de guerrilla, ya veis que tiene unas cuantas ventajas. Nos quedan, según mi cronómetro, unos poquísimos minutos y son estos últimos 4 o 5 minutos que me gustaría, como hacemos casi siempre, dedicar a dónde va esto, ¿no? A cuál es el futuro o cuál podría ser, ¿no? Está claro que los 40 minutos que hemos hecho hasta ahora tienen un mayor rigor porque están basados en experiencias, en casos, y lo que vamos a ver ahora es más tendencia, ¿no? Pero creo que puede ser interesante, ¿no? Hay unos núcleos muy interesantes de tendencias que nos van a ayudar en este tipo de campañas, que son los que están en realidad los que están moviendo el futuro del marketing. Y son en realidad, pues como veis, contenido. Por tanto, este marketing de guerrilla está, como veis, tremendamente vinculado en los ejemplos que habéis visto a generar contenido. Social, porque en realidad todo esto se va a mover gracias a estas redes sociales y a esta interconectividad que tenemos. El Big Data importantísimo, ¿no? Es estar nosotros, por ejemplo, todos los datos de las transacciones que tenemos, todo el movimiento que hay de opiniones, etcétera, etcétera, podríamos llegar a extraer tendencias que nos permitan asegurar que aquello que vamos a colocar en nuestra campaña va a gustar a la gente. También en realidad hay una mezcla entre lo físico, lo digital, la hemos visto ahora en el on y el off, y es un entorno con los wearables y con todas estas cosas que están apareciendo en el que podemos tener oportunidades realmente interesantes. El contexto, que al final nos estamos dando cuenta, antes estábamos hablando incluso de cómo estábamos haciendo escucha activa, de cómo podíamos introducir en el punto de venta operaciones, es decir, cómo realmente esto va a tener mucha más relevancia que podía tener antes. Y por último, pues esta idea de conexión de los usuarios, esta idea que
ya hemos expresado también al principio de la exposición. De hecho, hay ya un proyecto importante ahora vinculado a Big Data y a cómo podemos hacer un primer experimento de explotación de datos para generar un viral, ¿no? Y es algo que creemos que puede tener mucho futuro porque vamos a acertar probablemente con mayor precisión. Otro proyecto que, bueno, que está en laboratorio y que creo que puede llegar a tener mucho interés también es empezar a pensar cómo producimos algo que la gente lo pueda acabar disfrutando en el contexto de compra, en el contexto donde presencialmente esté, y eso, pues las glasses o cualquier elemento de estos nos podrá ayudar a hacerlo realidad, ¿no? A que sea en aquel momento en que te vaya a aparecer esta provocación y que tú puedas viralizarla instantáneamente, tanto a nivel digital como ahora hablábamos de esta mezcla digital-física, como a lo mejor te dirijas a las personas que tengas a tu entorno y las hagas participar. Y estamos pues a segundos de este final. Yo siempre me reservo, 30 segundos finales para, antes de abrir el turno de preguntas, daros las gracias una vez más, ¿no? Porque es una oportunidad francamente espléndida de mantener este nexo con vosotros, enriquecerme tanto con vuestras aportaciones y escucharos, porque al final esta comunidad siempre es tremendamente rica en ideas y en aportaciones, y solo pues desear que este contenido pues os haya aportado algún elemento de reflexión que os sea útil, y si Luis Carlos y el equipo de Interlat lo estiman oportuno, pues abrir el turno de preguntas, de aportaciones, de debate que vosotros queráis. Joseph, muchas gracias, como siempre, tan puntual y generándonos tanto contenido. José Luis, paso a formularte preguntas realizadas por nuestro público. Genial, gracias. Con mucho gusto, Joseph. Te pregunta Johnny Muñoz: ¿cómo se puede medir el impacto emocional? Sí, es una excelente pregunta. De hecho, hay unas herramientas, antes hemos comentado Radian 6, por ejemplo, o Web 6. En este caso, el primer 6 era un número y el segundo es el inglés de 6. Y son herramientas que nos permiten, cuando, por ejemplo, muestreamos las personas que comentan nuestra campaña, por semántica, son capaces de hacer una aproximación, de tal manera que palabras como positivo, como gusta, como comentarios que tengan semántica positiva van a ser tratados como un sentimiento positivo, y cosas que lleven palabras de connotación negativa van a ser consideradas negativas. Tiene una fiabilidad no del 100%, pero sí que nos da una buena estimación. Muchas gracias, Joseph. Brian Sánchez: ¿cómo se llama la herramienta que acaban de presentar para calcular el sentimiento? Vale, muy bien. Escribimos en el chat un par de ellas, si os parece, porque es más fácil. Podemos poner, como os acabamos de escribir, Radian 6 y luego la otra Web 6, por ejemplo. Y si trabajáis con ellas y vía Twitter nos queréis interactuar, pues @bitlonia podéis enviarnos un tweet e intentar ayudaros todavía más a precisar alguna herramienta que pueda ayudaros. Allí, como bien lo dijo, en el chat que ustedes tienen en cada uno de sus equipos. Me pregunta Genial. Ricardo Telles, desde Colombia: ¿qué tan importante es el insight en la comunicación con el target? Nosotros vamos a tener muy poco control realmente sobre la campaña, con lo cual nosotros en realidad lo que vamos a poder hacer en esta campaña es lanzar un embrión en el que la campaña arranque, y vamos a tener, por tanto, que fiarnos de este enfoque, ¿no? Realmente no es una campaña convencional. Nosotros no tenemos en ese sentido un control como podemos tener en otro tipo de campañas. Radian 6 nos están escribiendo que le llevas a Salesforce, fue comprada por Salesforce. Sí, fue comprada. Sí, es correcto. Salesforce Marketing Cloud es la URL correcta ahora, sí. Correcto, muchas gracias. Sí, es cierto. La llamamos así porque es Salesforce.com Marketing Cloud.
David Agredo, ¿qué problemas tendríamos a largo plazo si usamos una lista amplia de correos electrónicos recolectados de foros, blogs y cadenas de email para hacer publicidad orientada a temas legales? Bueno, si la pregunta tiene que ver con el aspecto legal, cada país va a ser distinto. Por tanto, en España, de entrada ya, si son direcciones de carácter personal, no podemos recolectarlas y enviar la información sin su permiso. Y cada país, como sabéis, tiene legislaciones distintas, pero la tendencia es que no podemos realmente dedicarnos a enviar cosas no solicitadas. Pero a mí me parece, si es este el debate, sería un tema más jurídico y que yo escaparía incluso a mi ámbito de conocimiento profundo. Pero en cambio, el otro ámbito que me parece más relevante, y no sé cuál era exactamente la pregunta, pero al final el problema grande no es este legal. El problema grande es que coger datos de este tipo y hacerles realmente publicidad va a provocar que estas personas quieran dejar de recibir nuestra publicidad. Es decir, no es una forma realmente amigable de empezar a hablar con alguien si él no te ha pedido nada, ¿no? En cambio, hacerlo al revés, intentar hacer una campaña que genere interés y que estas personas como la que veíais de Void Legal, ella sea la que pida tener información y luego hacer un gran equilibrio entre publicidad, promoción versus contenido, información, sorpresa, calidad, contenido de calidad, etcétera, va a tener muchísimo más futuro, como creo que solamente estaréis de acuerdo todos los que escucháis. Erika Padovani, ¿cómo pudiéramos aplicar el marketing de guerrilla para dar a conocer a un conferencista? Muy bien, Erika, una pregunta muy interesante esta. Tenemos prácticamente hay dos vías muy claras, ¿no? Una es aprovechar realmente el propio contenido del conferencista y darnos cuenta de si tiene, pues por ejemplo, si él tiene un gag que es muy efectivo y que ha provocado una reacción muy fuerte del público, pues basarnos en esto, ¿no? Hay un publicista conocido, Luis Bassat, que en ciertos eventos pues él se saca la americana y la lanza y la regala al final al auditorio, ¿no? Pues este gesto lo han luego utilizado muy bien en algunas campañas para que conozcas mejor. Por lo tanto, en este caso jugarías con un elemento pues más del detalle de cómo hace las cosas. Y hay otra técnica que sería más basada en el contenido y lo que haríamos es realmente, si vamos a hacer una conferencia para hablar de una temática, intentar ver qué hay hoy en la actualidad realmente vigente en los medios, etcétera, y vincular una cosa con la otra. Con lo cual estamos colocando al conferencista en primera línea de actualidad y por tanto le estamos dando una mayor relevancia sin que perdamos en este caso la imagen que queramos dar, si es más seria o más rigurosa, ¿no? Juan Quiñones te pregunta, ¿cuál consideras tú es la mejor manera de pasar una campaña offline a una online? Son preguntas excelentes realmente. Al final yo creo que, y me permitirás, Juan, que no nos conocemos y por tanto la confianza desde aquí, ¿no? Pero creo que al final, aunque técnicamente hablemos de on-off, la campaña empieza a tener solamente sentido cuando se concibe como un todo, ¿no? Que hoy en día tengamos el on, el off integrados y formen parte de una conexión, ¿no? Veíamos el ejemplo de la televisión con Twitter, ¿no? Y que no se trata tanto de la versión televisión y la campaña para Twitter, sino ver cómo aquella idea, aquella provocación que va a aparecer en un spot televisivo va inmediatamente a circular apoyada por una campaña en las redes sociales y cómo además en un evento presencial se va a hacer seguro referencia a ella, ¿no? Por tanto, la respuesta yo no veía tanto cómo conectarlas, sino cómo concebirlas desde un principio como una unidad y por tanto que sumen muchísimo más todavía, ¿no? Gracias, Joseph. Andrés Mejía, ¿cómo medir el ROI de una campaña on-off que tiene en cuenta criterios económicos? No sé si, bueno, la pregunta, entiendo que queremos medir el ROI de una campaña de las que hemos hablado hoy, ¿no? De una campaña viral, ¿no? Entonces hay una forma muy simple
que estamos utilizando, que es la de poner en valor la exposición que estamos obteniendo a coste que tendría si la hubiéramos pagado. Por ejemplo, la campaña que habéis visto del aparcamaridos del centro comercial, nosotros lo que hicimos fue medir las apariciones en televisión y computarlas al coste que hubiera tenido pagar por una inserción publicitaria, lo mismo con los periódicos, lo mismo con las emisoras de radio, etcétera. Y luego en el ámbito digital hicimos también un trabajo de cobertura, de ver hasta qué volumen de usuarios había podido llegar, y esto medirlo en términos de cuál hubiera sido el coste equivalente de obtener estos impactos por la compra de CPMs o por la compra de clics en determinadas plataformas. Y con eso se genera una cifra que se puede equiparar al coste que hubiera tenido hacer esto por otros medios. La realidad, os daréis cuenta de que si la campaña viral, la campaña de marketing de guerrilla es eficiente, seguramente habrán ratios muy interesantes de reducción de coste, de ahí que se las acabe llamando low cost. Joseph, se nos está acabando el tiempo, nos queda un minutico para las 12 de la noche en Mataró, España. Nos vamos con la Exacto. última pregunta y no queremos abusar de tu trasnochada, que ya lo hicimos. Entonces, muchas gracias y te doy la última pregunta, y a todos, Gracias, por favor, gracias. no duden en escribir @Bitclonia, que es el Twitter de Joseph, o también acompañarnos en las 12 horas de estrategias de marketing digital con Joseph en el mes de octubre. Nos pregunta Dina Abad, ¿para qué tipo de campaña se recomienda usar el marketing de guerrilla? ¿Puede ser en campañas electorales? La verdad es que esta es una, como todas las que habéis hecho, pero una pregunta realmente de estas de mucho interés, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo electoral se está dando cuenta de que los indecisos se constituyen como, al final, en muchos países, en muchas contiendas electorales, son la clave, ¿no? Porque la gente muy partidaria de un candidato o del otro están polarizadas y, bueno, son fáciles o difíciles, pero están ahí. Pero esta gran masa, y por ejemplo en Europa nos estamos encontrando que tampoco hay un interés muy grande por la política. Entonces, una campaña viral, una campaña de guerrilla que pueda, al revés, no hablar del discurso político, sino al revés, de lo que está preocupando a un colectivo, y por tanto introducirse en el tema de trato, de conversación normal de las personas, que a lo mejor está muy lejos de la temática del programa electoral, tiene unos efectos que pueden ser muy efectivos. También os he de decir que nuestra experiencia en el laboratorio es que también hemos visto experiencias al revés de marketing de guerrilla en negativo, ¿no? Por ejemplo, pues un político que ha tenido pues un episodio de corrupción o un episodio negativo, y pues la oposición o los contrincantes generan multitud de campañas divertidas, irónicas, simpáticas, provocativas para erosionar, y estas tienen una efectividad tremenda porque es una erosión subconsciente, están yendo más allá del propio ataque directo y están generando pues a veces una auténtica burla en torno a un candidato, ¿no? La verdad es que es Dina creo que es quien hacía la pregunta, una pregunta, como digo, muy relevante. Yo creo que daría para algún día que nos animemos a montar en el equipo de Interlat algún webinar sobre el marketing electoral y político, porque es otro gran aspecto a trabajar. Yo no quiero despedirme sin devolveros la gratitud por haberme invitado. La verdad es que la hora aquí con vosotros pasa tan rápido que, aunque sea trasnochar, parece que no haya pasado ni 10 minutos y llevamos ya una hora con vosotros. Así que muchísimas gracias por todas estas interesantísimas preguntas que habéis tenido la amabilidad de formular. Gracias. Joseph, las gracias son para ti. Te deseamos una feliz noche. Te esperamos aquí el 14 de octubre o antes, y nos vemos en la diplomatura, y luego estaremos compartiendo en Cartagena esos 3 días también con tu interesante tema que tendremos allí de neuromarketing. Pues Pronto nos estamos viendo. genial que acabéis de pasar una buena jornada aquí al otro lado del Atlántico. Un abrazo para todos y hasta pronto.
Hasta pronto, Joseph.